Hola mis queridos amigos y amigas de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y que actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que nosotros recibimos, no sé, por la salud, por el trabajo, por todo lo que recibimos, por todas las lecciones que también recibimos. Y si tú estás convencido que realmente el universo tiene para nosotros muchísimas bendiciones destinadas, escribe en los comentarios hecho está y verás que de esta manera vas a reafirmar todas aquellas peticiones que tú tienes para el universo. Si tú tienes alguna petición de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video, que yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con todo el amor que te ha sido entregada. Esta lectura tiene 3 partes. La primera para mis queridos amigos y amigas que en este momento están en una relación. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura con mis queridos que en este momento están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento, que conectes con ella. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta. No importa si están en contacto cero en este preciso instante, lo importante es que tú tengas a ese personaje tan hermoso en tu corazón. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales en este preciso momento. Bueno, tu persona especial, la verdad es que está bastante ambivalente con relación a tus sentimientos. Es una persona que al parecer viene con algo de su pasado y que aún no lo deja atrás. Al parecer aún trae sentimientos por una persona que puede ser la persona con la que acaba de terminar su relación o puede ser también con alguien que haya terminado hace bastante tiempo. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que la verdad tú no te des cuenta de esta situación, de esto que le está pasando con los sentimientos contigo, porque la verdad dice, bueno, si él o ella se llega a dar cuenta que yo dudo acerca de los sentimientos que tengo o que tengo aún sentimientos por esta persona con la que yo estuve en mi pasado, muy seguramente el problema va a ser serio. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que tú eres una persona que en este preciso momento estás como que te digo, como saliendo de algo, de alguna situación de desesperación, de ansiedad, no sé, alguna situación emocional y que necesitas muchísimo de tu persona especial. Tu persona especial piensa que tú dependes de ti, de esa persona, ¿ya? Piensa que no puedes vivir sin esa persona. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, perdón? No sé, que tengan mucha confusión entre ustedes, que la verdad no sepan realmente si seguir o no seguir con la relación de ustedes, pero miren que ustedes van a llegar en un momento que ustedes van a clarificar todas estas dudas, todas estas impresiones que ustedes tienen el uno del otro y la relación de ustedes parece que va a tener un buen destino, un buen final, a pesar de lo que está sucediendo en este preciso momento, porque esta carta me les marca felicidad y satisfacción y la verdad, cumplirse todos los deseos que ustedes tengan, pero eso a ustedes les va a costar cierto esfuerzo, cierto trabajo, hablar y sincerarse entre ustedes dos, ya dejar de estar diciendo, no sé, mentiras o ocultándose cosas para poder llevar una relación bastante buena. Bueno, van a tener que sacrificar cosas ustedes dos para poder mantener la relación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales?
que le hagan la lucha a esta relación, porque es una relación que tiene un buen prospecto, es una relación que aunque en este momento pareciera estar como en la cuerda floja, es una relación que puede madurar, que puede llegar a cosas muy muy buenas y podrían ustedes tener una prosperidad juntos en todos los sentidos, llegar a ser un buen equipo, atravesar estas dificultades. Bueno, igual en medio de las tormentas y en medio de las dificultades es cuando se ve la madera de las personas y la madera de las relaciones. Esas son pruebas para ver si las relaciones siguen o no siguen. Generalmente cuando las relaciones que tienen tantos problemas, tantas dificultades continúan, entran en otro nivel muy muy superior y son relaciones que son muy sólidas. Bueno, vamos a ver qué te dicen estos dos angelitos. Te dice, sé fiel a lo que amas. Mira, si tú quieres y tú amas a esta persona realmente, sinceramente, y si esta persona tiene sentimientos por ti, aunque aún tenga sentimientos por alguien del pasado, porque eso puede suceder ya, luchen por la relación. Entonces pregúntense ustedes, ¿a qué son fieles ustedes? ¿Son fieles a ustedes mismos? Son fieles a otras personas? Entonces pregúntense los dos a qué están siendo fieles en este preciso momento. Este otro angelito te dice fortuna en tus viajes. Bueno, este angelito te está invitando a viajar con tu pareja. Generalmente las parejas necesitan, o sea, lo que más necesita una pareja para poder madurar es poder estar tiempo a solas. Y a veces eso no es posible porque a veces viven con otras personas o hay otras personas que se inmiscuyen mucho en la relación y no les dan la oportunidad de madurar, no les dan la oportunidad de conocerse realmente y entonces pues eso mella la relación. Entonces, si ustedes viven, no tienen la oportunidad de vivir solos, o no tienen la oportunidad de compartir solos si no se quieren ir a vivir juntos, planeen salidas que les den la oportunidad a ustedes de estar solitos y poderse conocer realmente cómo son el uno y el otro, porque eso va a madurar la relación de ustedes y pueden compenetrarse realmente y ser esa pareja que tanto han soñado el uno y el otro tener. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. Ahora vamos con la lectura de mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes cartas son lo que vas a vivir en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú en este preciso instante has sido algo imprudente con algo. Y esa imprudencia a ti te ha traído pérdidas económicas, te ha traído o pérdidas de trabajo o pérdida de dinero. Y esto a ti te ha traído en una situación que la verdad como que no sabes qué hacer, si venir para aquí, venir para allá. Pero mira que todo esto ha sido producto de envidias de otras personas te han aconsejado mal, te han hecho ir por cierto rumbo, por cierto camino y te han hecho caer en alguna situación bastante perjudicial, que has perdido o el trabajo o has perdido dinero. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Que tal vez esta situación de esta pérdida económica que tú has tenido, que estás teniendo en este preciso momento, no la vayas a poder resolver tan fácilmente. Y que a raíz de esto tú tengas problemas, bastantes discusiones con personas cercanas a ti, con personas bastante cercanas, y eso te va a generar a ti mucha depresión. Bueno, o sea, te sale todo esto como tan negativo en este momento, pues que igual yo no me puedo quedar callada y simplemente hacer la lectura y quedarme con la lectura nada más. O sea, esto es lo que te pronostica a ti para un futuro más bien cercano, pero yo te digo que pues las cartas nos anuncian a nosotros, pero es para que tomemos correctivos. No necesariamente tiene que resultar esta pérdida o esta situación que te está presentando ahorita en este preciso momento, no tiene que seguir así de esa manera.
Las cartas lo que hacen es ser un oráculo para que nosotros tomemos correctivos y que logremos cambiar el rumbo de esas cosas negativas que nos pueden suceder. Entonces lo que yo te puedo aconsejar es que aparte de esas personas tóxicas que te han llevado a ti, pues a tener como a seguirlos, tal vez tú confiabas mucho en estas personas y te llevaron a esta situación. Apártate de esas personas, habla con las personas que sea necesario y diles pues que tú, o sea, vas a resarcir cualquier daño que hayas hecho, pero que te den otra oportunidad o busca tú la oportunidad en otro lugar, pero no te dejes seguir influenciando por estas personas que te dan malos consejos y no permitas que decaiga tu estado de ánimo, porque igual eso te va a llevar a ti a que tomes malas decisiones, sigas tomando malas decisiones, porque igual en estado de depresión no se puede tomar decisiones claras y decisiones certeras, porque se nos nubla la mente por la depresión, ¿ya? Entonces, mi querido amigo y amiga que está presentando esa situación y que se le ve como este futuro tan oscuro, entonces, toma correctivos ya en este preciso momento para que esto no escale a algo más serio, a algo más grave. Bueno, en general, ese es el consejo de tus guías espirituales, porque igual al final de toda esta situación, si tú tomas los correctivos necesarios, tienes en tu horizonte fortuna y crecimiento en tu vida en todos los aspectos, pero debes alejarte de situaciones y de personas tóxicas que te pueden estar llevando por el camino que no es. Igual tú tienes la capacidad de decidir, entonces si hay algo que te dice a ti que no hagas algo, que no lleves tal rumbo, tal camino, entonces no lo hagas. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan mis angelitos para el día de hoy. Mira, este angelito súper especial, fortuna en tus viajes. Bueno, a trasladarte de ciudad o de barrio o de trabajo o a dejar personas lejos, alejadas de ti. Este angelito te dice que en un viaje vas a tener fortuna, en cambiar de ambiente vas a tener fortuna. Entonces evalúa esa posibilidad. Este angelito te dice, la sabiduría te habla en sueños. Mira, a veces que no queremos escuchar razones ni de los ángeles, ni del horóscopo, ni del tarot, ni de amigos, ni de nadie. Entonces ya nuestros guías espirituales como que se desesperan que no escuchamos ni vemos señales ni razones. Entonces nos hablan en sueños. Está muy pendiente de tus sueños porque ahí también te van a hablar tus guías y tus guías espirituales y las personas que no están en este momento contigo y que están tan pendientes de tu situación. Bueno, ahora vamos, ya terminamos con mis solteritos y solteritas y ahora vamos con las personas que preguntan, mis queridos amigos y amigas, que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona que tiene un liderazgo y tienes un nombre, no importa si eres joven o eres mayor, pero tienes liderazgo y tienes nombre en el sector económico en el cual tú te desenvuelves. Eres una persona bastante apasionada que ha logrado un buen nivel. No importa si tienes mucho o poco en este momento, pero estás satisfecho con lo que tú tienes, con lo que tú has logrado. Mira que esta situación ha traído bastantes envidias de personas que te han discutido, te han peleado, pero la verdad es que tú eres una persona con un conocimiento muy amplio en el sector en el que tú te desenvuelves. Estas personas a ti te han puesto a dudar, te han confundido y te han puesto a dudar de ti mismo. Te han puesto a dudar mucho de tus capacidades y de lo que tú has logrado. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que la verdad se te presenten unos problemas no muy serios, pero estos van a estar originados por las dudas, por estas dudas que están sembrando, que ya sembraron estas personas en ti. Vas a comenzar a tener problemas y dificultades. Y mira que estas personas que se acercan a ti son personas que manipulan tus sentimientos, que son hipócritas contigo. Entonces no te dejes manipular de estas personas porque son personas envidiosas que envidian tu buena situación económica y tu buen nivel de prestigio en el sector económico en el que tú te desenvuelves. El consejo de tus guías espirituales, que separes el corazón de los negocios, que sepas dividir esa cuestión.
que una cosa son las relaciones interpersonales y otras cosas las relaciones de negocios, y que tú pongas un límite, Si estás trabajando con personas de tu entorno, de tu familia o personas que son tus amigos, tus amigas, entonces vas a tener que comenzar a poner límites, que una cosa es la relación en la empresa o en el trabajo o en el negocio y otra cosa es fuera de ese lugar, ¿ya? Las cosas son diferentes, que deben respetarte y cada uno estar en su lugar cuando están en cuestiones de trabajo y de negocios. El consejo de tus angelitos en este día dice: la sabiduría te habla en sueños. Bueno, vas a tener una revelación en sueños porque a veces como que eres un poco no querer escuchar consejos o no creer a otras personas, y vas a tener una revelación en sueños. Bueno, a veces los guías espirituales nos muestran señales, números, el tarot, las cartas, personas que hablan con nosotros y nosotros como que no escuchamos. Entonces, bueno, te van a hablar en sueños. No te culpes, rectifica. Mira, este angelito te está resumiendo todo lo que te estoy diciendo. Ya deja de lado esa situación o esta cuestión de que te están queriendo hacer sentir prácticamente culpable por ser tan exitoso. Todos cometemos errores, es cierto. Todos cometemos errores y somos humanos y es de sabios y de valiente corregirlos. Entonces, más bien, la culpa déjala para otro momento, pero no pierdas tiempo haciéndolo eso. Mejor rectifica aquellos errores que hayas cometido. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Acuario. En el día de hoy les mando muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.